me apunta, abusa de mí, yo lo que hago es esconderme. Bien, mataron a mi mamá y ella me miraban, a mí se me salían las... Tenía apenas 11 años y la guerra ya había marcado su vida para siempre. ¿Qué ocurre cuando la inocencia de una niña es arrancada en medio de la guerra? ¿Qué pasa cuando en lugar de protección recibe silencio, evasión y culpas que no le pertenecen? Hoy en este espacio queremos contar la historia de Yolanda Perea, una mujer que transformó su dolor en resistencia y que nos recuerda que la violencia sexual en el conflicto armado no solo destruye cuerpos, también hiere familias enteras y rompe comunidades. Esta es la historia de Yolanda Perea, una niña afrodescendiente nacida en Río Sucio, Chocó, una tierra atravesada y marcada por el conflicto armado colombiano. En medio de esa violencia, Yolanda fue víctima de uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. El hecho dejó una consecuencia aún más dura para una niña de su corta edad. Quedó embarazada. Su cuerpo todavía era infantil, no estaba preparado para sostenerlo y terminó perdiendo ese embarazo. Pero lo más doloroso no fue solo lo que ocurrió, sino lo que vino después. En lugar de apoyo, recibió rechazo y silencio. La guerra volvió a golpearla poco tiempo después, esta vez con más crueldad. Su madre fue asesinada a manos de un grupo al margen de la ley. Le arrebataron no solo a su madre, sino a su protectora, la persona que era su refugio y su fuerza. En una entrevista, Yolanda confesó que fue ese día cuando entendió con dolor que quien se muere no vuelve más. Ese crimen la dejó marcada para siempre. Lo que pudo haber sido solo una historia de dolor, Yolanda lo transformó en resistencia. Con el tiempo decidió alzar la voz, se convirtió en una lideresa defensora de los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en la guerra. Además, ha recorrido comunidades, escenarios nacionales e internacionales, denunciando la impunidad y exigiendo verdad, justicia y reparación. El daño no fue solo físico. Yolanda cargó con traumas profundos, miedo, culpa, aislamiento y la sensación de que su propio hogar la había abandonado. Socialmente, el silencio de la comunidad reforzó ese dolor porque hablar de violencia sexual era y aún es un tabú. Pero ese silencio también la impulsó a convertirse en voz para miles de mujeres invisibilizadas. Su historia refleja violaciones graves a los derechos humanos, como el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la niñez protegida, el derecho a la dignidad y a una vida libre de violencia, y por supuesto el derecho a la justicia y a la reparación. Estos hechos traspasan lo personal, son violaciones graves que el derecho internacional condena. La Convención contra la Tortura reconoce que la violencia sexual es forma de tortura. La CEDAW lucha contra toda forma de violencia de género. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la dignidad humana. El Estatuto de Roma califica la violencia sexual en conflictos como crimen de guerra y de lesa humanidad. Yolanda no se dejó callar, luchó porque los crímenes contra ella fueran reconocidos, presentó tutelas, envió cartas, habló porque ese dolor no podía quedar invisible. Esa persistencia de Yolanda impulsó la apertura del caso 11 en la JEP, que investiga los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, un camino también construido desde la vulneración familiar que exigió verdad y dignidad. Aquí entra algo muy importante, la psicología jurídica. En ese camino de denuncia, la psicología jurídica fue un pilar vital. Atendió a Yolanda y a otras víctimas sin revictimizarlas. Aportó peritajes que evidenciaron el daño emocional. Ofreció acompañamiento terapéutico para reconstruir la identidad desmoronada. Y participó en procesos de memoria y reparación, ayudando a que recuperen su voz y su lugar. La historia de Yolanda no es solo una historia de horror, es también la historia de una niña que perdió todo,
la inocencia, la maternidad que le fue arrebatada y hasta el afecto de su abuelo. Pero encontró en su voz una herramienta de resistencia. Negar, culpar, silenciar, eso también es violencia. Y al hacerlo visible, Yolanda nos recuerda que la verdad también sana lo más íntimo. Así Yolanda también afrontó de todo lo que ha sucedido, pero ella, con su esfuerzo, fundó una fundación que se llama Arrópame con tu esperanza. Ella creó esta fundación, un espacio del cual trabajan con mujeres víctimas de violencia sexual, del conflicto armado. A través de esa iniciativa ha logrado impactar a más de 7,000 mujeres en un año y también fue premiada por el premio CAFAN a la mujer. También ella tiene una corporación afrocolombiana, el Puerto de mi Tierra. En el 2011, Yolanda fundó esta corporación en Río Sucio, Chocó. Su enfoque central es mejorar las condiciones de vida de mujeres y niños en su región, brindándoles acompañamiento en educación, alimentación, orientación y fortalecimiento social. Gracias por confrontar esta historia con nosotros.